Con el patrocinio de Orlando Marmolejo, renta de trajes de gala. Un programa de la Universidad Santiago de Cali para el Canal Universitario Nacional Zoom. Bienvenidos a Cali Hoy Entrevistas, hoy con nuestro tema sobre el pensamiento latinoamericano. Contamos con la grata presencia del profesor Carlos Alberto Ríos Lazo, economista de la Universidad del Valle, especialista en docencia para la educación superior y magíster en educación desarrollo humano. Ha sido profesor universitario por más de 20 años, es coautor del libro Abordaje del desarrollo humano en los planes de desarrollo. Ha publicado varios artículos y ha sido ponente en foros universitarios en temas como los tratados de libre comercio, la crisis económica mundial, la economía y lo humano. En la actualidad se desempeña como profesor investigador en el área de Economía y Desarrollo Humano, en la maestría de Gestión Pública y en el posgrado de Derecho Constitucional de la Universidad Santiago de Cali. Bienvenido, profesor. Buenos días, muchas gracias. El tema que trataremos en este programa es el pensamiento latinoamericano. Para comenzar, veamos la siguiente nota. Después de la época de la conquista, América Latina ha venido dependiendo de políticas y modelos económicos europeos y norteamericanos. Su influencia ha sido tal que estas políticas determinan comportamientos y actitudes en los latinos. El pensamiento y el conocimiento de los latinoamericanos no es considerado en la educación de forma mayoritaria. Es muy poco lo que sirve como referente y el conocimiento que se impone es el que se envía desde los países desarrollados. En este sentido, podría plantearse desde esta mirada como una especie de colonización intelectual. El foro que se realizó en la Universidad Santiago de Cali, con la presencia del profesor Max Neff, nos invitó a reflexionar sobre la importancia de retomar lo que los nuestros han desarrollado en términos de producción de conocimiento hasta hoy, y a producir más a partir de nuestra realidad y problemas con el objetivo de potenciar soluciones. La invitación también fue a que las universidades reconozcan la producción interna y la validen frente a sus estudiantes y a confrontarla con otros referentes. Para la Universidad Santiago de Cali y para la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, fue un honor contar con la presencia de tan destacado economista, pensador latinoamericano, destacado entre otras por sus aportes en contra de la liberalidad económica y los efectos de esta para América Latina y el mundo. Máxime, cuando en la actual coyuntura, el modelo que se ha agenciado durante los últimos 30 años demuestra su inoperancia en términos de bienestar humano y de la preservación de todas las formas vivas. Adicionalmente, el profesor Max Neff tiene una mirada sobre la preservación de lo natural, de las posibilidades alternas que plantea para la enseñanza y el aprendizaje de las distintas disciplinas, sugiriendo esfuerzos para lograr ya no la disciplinariedad, sino la transdisciplinariedad, como aquello que pueda posibilitar una mayor comprensión y conciencia de todo lo que nos rodea. Para los académicos, estudiantes, empresarios, gestores públicos, poblaciones afroindígenas, el profesor Manfred McNiff se convierte en uno de los referentes más importantes tanto por su trayectoria como por su particular coherencia con el ser y el ejercer. Además, porque es uno de los grandes defensores de la vida en todas sus manifestaciones, y en este momento es perentorio que los latinoamericanos recojamos el pensamiento de los nuestros y con ellos construyamos conocimientos para aportar a la solución de las problemáticas locales. La crisis latinoamericana, en términos de pobreza, miseria, inequidad, exclusión y de explotación desmedida del recurso natural, nos exige una postura diferente de la que nos plantean desde otras realidades. La Universidad Santiago de Cali, en cabeza de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, propone un encuentro de saberes desde lo local y a plasmarlos en el Instituto de Pensamiento Latinoamericano USC. Profesor Carlos, los indicadores muestran que en los últimos 10 años el Producto Interno Bruto de América Latina ha venido creciendo, incluso ha tenido un crecimiento mayor que en Estados Unidos y en Europa. ¿A qué se debe esto y qué tan importante es para América Latina? Bueno, hay una tendencia interesante en esta última época y tiene que ver con la crisis europea y con la crisis norteamericana. De alguna manera, la economía colombiana está fortalecida fundamentalmente por materias primas. Y los precios de las materias primas han venido creciendo
por el jalonamiento también del crecimiento chino. Sin embargo, mire que a pesar de tal crecimiento del Producto Interno Bruto, siguen problemas enormes en términos de inequidad. El caso particular colombiano es que se ubica penosamente en el segundo lugar con la peor inequidad de América Latina y a nivel mundial, bueno, se ubica entre los primeros 4. Si usted mira los indicadores de pobreza también para nuestro país, la pobreza no desciende y a veces se recurre a maniobras estadísticas y manipulaciones de fórmulas que realmente no contrastan con esa realidad que vivimos a diario. Y ese es un fenómeno casi generalizado para América Latina. A pesar de ese crecimiento del PIB, la concentración de la riqueza hace que el impacto del crecimiento, del mayor crecimiento, no genere ningún tipo de mejoramiento notable en la calidad de vida de los latinos y las latinoamericanas. Profesor, América Latina se ha convertido en receptor importante de inversión extranjera directa. ¿Qué tanto beneficia esto a los latinoamericanos? Hay algo que a mí particularmente me preocupa mucho. Colombia hace poco tiempo dijo que el motor del desarrollo de su economía iba a ser la explotación minera. Y de hecho, de lo poco que conocemos, parece que existen cerca de 9.000 licencias para la explotación de recursos y yacimientos. Y al contrario de generar, digamos, una redistribución importante de ese ingreso, de esa riqueza, lo que se está haciendo es impactando muy negativamente el territorio colombiano. Particularmente, más o menos el 36-38% de esa inversión extranjera se destina a ese sector primario de la economía, que es la explotación, pero eso no impacta positivamente la redistribución. El otro gran porcentaje de la inversión extranjera se orienta hacia el sector de los servicios, sobre todo con la especulación de capitales, la especulación financiera, y ahí tampoco hay una redistribución importante. Es decir, el plusvalor que genera tanto el sector de los servicios financieros como el sector de la explotación minera y energética no se queda en Colombia y no se está quedando fuertemente en América Latina, se está yendo a los países de origen de donde proviene el capital de inversión extranjera. Ahí el impacto, nosotros nos vamos a quedar, creo, lamentablemente, con las grandes consecuencias negativas de la explotación, por un lado también legal pero ilegal, o sea, legal e ilegal, pero sufriendo las consecuencias de un deterioro del hábitat, de un deterioro del ecosistema. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con Cali hoy. Regresamos a Cali Hoy Entrevistas, hoy con nuestro tema sobre el pensamiento latinoamericano. Profesor Carlos, muchos países de Latinoamérica están firmando tratados de libre comercio, argumentando que esto es lo mejor que puede ocurrir. Desde esta perspectiva, ¿qué tanto beneficia esto a América Latina o cómo ve usted el futuro de los indicadores en cuanto a macroeconomía y a calidad y conservación de la vida? Bueno, la forma como se hacen y se firman los tratados de libre comercio, ya lo he dicho en varias oportunidades, en varios foros a los cuales he sido invitado, no es la que quisiéramos. Recuerda que los tratados se firman entre grandes empresarios y pequeños empresarios. Los países sirven como intermediarios en términos jurídicos, pero realmente lo que ocurre es una competencia entre empresas. Las empresas nuestras tienen unas economías de escala que no se pueden comparar con las grandes economías de escala que tienen las grandes transnacionales. Esas transnacionales tienen además capitales y tecnologías con las que nosotros difícilmente, o nuestras empresas difícilmente pueden entrar a competir. Allí hay una desigualdad enorme en términos de competencia. Lamentablemente en América Latina se ha abierto y se ha dispuesto, y emulando un poco al profesor Masnev, dice él,
Chile fue justamente la cuna en América Latina que propició el nacimiento del modelo neoliberal, ¿cierto? De hecho, en la dictadura de Pinochet, el mayor asesor económico que tuvo el gobierno de Pinochet fue de Milton Friedman, de la escuela norteamericana. Y eso era jocosamente lo que nos decía el profesor Masnev, que era lo que culturalmente Chile le había heredado al mundo. Lamentablemente por ahí se inicia esto, casi todos los países de América Latina emulan a Chile, ¿cierto? Lo copian. Y lo que estoy asegurando hoy en una tesis un poco atrevida es que lamentablemente a Colombia y a América en su conjunto se les está convirtiendo en la gran zona franca para el mundo. De hecho, hoy estamos discutiendo en Colombia, por ejemplo, la compra de tierras por parte de inversionistas chinos que vienen seguramente a hacer lo que nosotros no hemos sido capaces de hacer. Es justamente producir lo que hay que producir para llevarlo al mercado mundial. Ahí se encuentra uno con que estos tratados no nos benefician como debería ser por las desigualdades. Ahí hay una asimetría importante que habría que estudiar. Y a mí me preocupa, como a muchos colombianos y colombianas, que Colombia insista hoy, el gobierno actual insista hoy, en firmar muchos más tratados de libre comercio. Eso creo que no nos va a dejar hacia el mediano y largo plazo los mejores resultados. Hay una explotación exagerada de recursos naturales, hay una sobreexplotación también, de alguna manera, de mano de obra. Recuerda tú que para ser competitivas las grandes empresas lo que tratan de hacer permanentemente es reducir costos de producción. Y la mejor manera de reducir costos de producción es justamente, se trasladan a lugares en donde la mano de obra es más barata, encuentran mayor flexibilidad gubernamental en términos de requerimientos tributarios, legislación laboral, etcétera, etcétera, y además encuentran recursos, materias primas mucho más baratos. Esa es la lógica lamentable de la competitividad. De la competencia, y eso lo buscan las grandes compañías para poder ganar espacio en el mercado mundial. Nosotros somos, en este caso, diría yo, lamentablemente las víctimas. Profesor Carlos, lo invito para que veamos la opinión de los estudiantes de la Universidad Santiago de Cali acerca de la aplicación del modelo de libre comercio en los intereses de los latinoamericanos. Okay. Para mí los impactos que tiene la aplicación del modelo de libre mercado en los intereses latinoamericanos son distintos, son diversos. Hay impactos positivos e impactos negativos. Los impactos positivos se dan desde el punto de vista que va a haber una apertura de mercados y va a haber una fácil consecución de productos, servicios que tal vez no se tengan en los países latinoamericanos y que tengan que conseguirse de otro lugar. Pero también van a haber intereses negativos porque van a haber cuestiones de exportación e importación a menores precios, lo cual afectará a comerciantes locales. Entonces ese es el contraste que hay entre los beneficios y las cosas malas de los libres mercados. Bueno, acerca de los impactos e intereses que crean los tratados de libre mercado aquí en Latinoamérica, primero que todo analizando que los países latinoamericanos sus grandes recursos son naturales. Entonces yo pensaría de que el principal interés en el que debemos velar nosotros por cuidarlo en Latinoamérica es la parte ambiental, la parte ecológica. Entonces los libres mercados, ¿qué te piden? ¿Qué piden a los países como los nuestros de latinoamericanos? Te piden explotar tus recursos naturales. Entonces por mi parte y en nombre de muchas personas que somos ecologistas y que tratamos de cuidar la parte natural del planeta, incluso gran parte del oxígeno que se respira a nivel global viene siendo desde del Amazonas. Entonces la explotación por causa de crear libres mercados no nos parece recomendable. Incluso te digo que hay una propuesta desde la ONU en donde no se quiere seguir pensando que la riqueza de los países sea basada en el PIB, sino en el bienestar de las personas. Este tema tiene muchas conveniencias, siempre busca conveniencias tanto para los países latinoamericanos como para los países europeos.
pero nos hemos podido dar cuenta, como decía ahora nuestro otro compañero, de que los países latinoamericanos siempre presentan ciertas desventajas frente a los países europeos, ya que los países europeos siempre nos traen tecnologías y muchas otras cosas que son mucho más costosas que los recursos que nosotros enviamos a esos países europeos, que por lo general son siempre servicios y son productos de mucho menor valor, como lo son la comida y otras cosas que siempre nos ponen en desventaja frente a ese otro país. Eso también depende de mejorar Latinoamérica desde la perspectiva de cada uno de los presidentes. ¿Qué tan preparados se sienten para enfrentar un tratado de libre comercio? ¿Y cómo se puede unir Latinoamérica para buscar el beneficio de nosotros y no siempre tratar de esclavizarnos frente al mercado europeo, que es por lo general lo que siempre hacemos? Profesor, ¿cómo ha afectado a la vida en todas sus manifestaciones la implementación del modelo de libre mercado en Colombia? Bueno, desde los 80s hay varios economistas que vienen oponiéndose al ejercicio, yo diría brutal de alguna manera, del modelo neoliberal sobre los recursos naturales. Casi que la lógica del modelo, de ese paradigma, se cifra en mayor producción y mayor consumo. Y tú sabes que cuando hay mayor producción hay mayor gasto de recursos naturales y los recursos naturales son limitados. Pero también la mayor producción y el mayor consumo impactan negativamente por el excesivo grado de contaminación. Yo creo que hay que reflexionar mucho más acerca de eso y el papel de la universidad tiene que ser importante en ese sentido. Nosotros tenemos un límite como seres humanos, como seres vivos, y el límite nos lo coloca el hábitat. Ese límite del hábitat hay que respetarlo, es decir, no podemos cifrar el desarrollo en términos de la producción y del consumo. Pienso que, nuevamente emulando un poco más a pensadores como Manfred Masneff, valdría la pena que nos fijáramos más en el tipo de desarrollo que cuide y que preserve mucho más la conservación de la vida en todas sus manifestaciones. Para mí lo más importante hoy sería eso. Profesor, se dice que el modelo neoliberalismo está teniendo un fracaso. ¿A quién se debe o a quién afecta más el fracaso de este modelo? Bueno, hoy quienes están sufriendo mayoritariamente las consecuencias del fracaso de ese modelo son los habitantes, el pueblo común y corriente de América del Norte y hoy los europeos. Tú puedes ver a través de las imágenes las grandes manifestaciones que están ocurriendo justamente esta semana en casi toda la Unión Europea. Incluso los países que no habían sido tocados por la crisis empiezan a manifestarse, como Alemania, por ejemplo. Alemania es el motor del desarrollo económico en la Unión Europea y hoy ya se está sintiendo, porque si cifran el crecimiento y el desarrollo en el Producto Interno Bruto, lo que indica es que ese Producto Interno Bruto viene cayendo, es decir, hoy podríamos decretar una recesión económica para los países europeos y para Estados Unidos. ¿Quiénes sufren más de esto? Obviamente, todos los pueblos que de alguna manera tienen menores posibilidades de satisfacer esas necesidades. Los grandes especuladores, que a mi juicio son los causantes de esta catástrofe, recuerda tú, han sido beneficiados con los dineros del sector público, es decir, lo que pagamos todos por impuestos para hacer un salvamento, ¿cierto? Se les otorgó una cantidad de dinero impresionante con la cual se hubiera podido resolver una problemática grande como el hambre en el mundo durante mucho tiempo. Y luego vienen los países de América Latina. Nosotros estamos en esta coyuntura aprovechando, entre comillas, un leve crecimiento del PIB, pero luego cuando llegue ese coletazo fuerte, porque en esa relación de intercambio, pues lógicamente las crisis se trasladan y nosotros vamos a tener también problemas hacia el futuro. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con Cali hoy.
Regresamos a Cali Hoy Entrevistas, hoy con nuestro tema sobre pensamiento latinoamericano. Profesor Carlos, frente a esto, ¿qué se debería hacer en Latinoamérica para evitar los males del modelo y cuál es el papel que juega la academia? Yo creo que América Latina ya empezó, está siendo mucho más autónomo hoy, está decidiendo su futuro y creo que eso es muy bueno. Tenemos el caso de UNASUR y etcétera, etcétera. En términos de la academia, la universidad fundamentalmente, todo el aparato de la educación, creo que debe volver a los claustros el pensamiento crítico. Es completamente necesario. Mira, si tú observas las áreas, los contenidos de áreas en nuestra universidad, cualquiera de este país, el porcentaje más alto del conocimiento que se transmite, que se imparte, incluso que se reproduce, viene del norte. El conocimiento que se produce en América Latina a veces lo colocamos por debajo de la alfombra, nunca lo traemos a este contexto universitario. Para mí es una falla grande y de allí la propuesta nuestra de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Santiago de Cali de convocar a toda la comunidad, las comunidades civiles, campesinas, a los hermanos indígenas, con su cosmovisión, con su conocimiento ancestral, para que nos juntemos y hagamos de nuestro conocimiento una posibilidad real, no con la pretensión de no validar lo que viene del norte, no, sino con la pretensión de validar lo nuestro, es decir, creernos capaces de todo lo que hemos sido capaces, perdóname esa redundancia, de haber creado en términos de conocimiento desde América Latina. Porque esa creación, en muchos casos, obedece a nuestra realidad y a nuestra problemática, y por lo tanto creo que es un buen comienzo para que empecemos a pensarnos desde esta localidad. La globalización es una realidad, pero la localidad también es una realidad y eso hay que destacarlo y hay que entregárselo al estudiante y ponerlo en contexto para que el estudiante además sienta pertinencia por su lugar de origen, por su lugar de nacimiento, por su pasado histórico. Todo eso lo tenemos que traer a la academia. Por lo tanto, creo que el pensamiento crítico y el pensamiento latinoamericano se tienen que volver una realidad en nuestras universidades. Profesor Carlos, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y a ustedes por la sintonía desde sus hogares. Los dejamos con información de la Universidad Santiago de Cali, porque la Santiago es calidad académica con invitados internacionales. Más de 1.200 personas escucharon al Premio Nobel Alternativo de Economía Manfred Max Neef en el Auditorio Aula Máxima de la Universidad Santiago de Cali. Este evento fue organizado por la Facultad de Economía y Ciencias Empresariales el día 8 de noviembre del 2012. Una cosa como esa nunca había ocurrido en la historia de las Naciones Unidas, de proponer un cambio mundial total y profundo, y el nuevo paradigma de enfoque holístico debe estar sustentado en que el propósito fundamental del desarrollo es maximizar el bienestar y generar posibilidades de felicidad. Max Neef es economista chileno, Premio Nobel Alternativo de Economía, por revitalizar las comunidades pequeñas y medianas, impulsando la autoconfianza y reforzando las raíces del pueblo. Es el creador de los principios de economía descalza y de la teoría del desarrollo a escala humana. Es fundador y director ejecutivo del Centro de Alternativas de Desarrollo y miembro del Consejo Ejecutivo del Club de Roma. Además, es autor de 8 libros y de más de 100 ensayos y artículos. Y el uso eficiente de los recursos sin apabullar a la naturaleza. Eso se presentará el 2014 y con eso el nuevo paradigma estará completo para que los países puedan elegir si quieren seguir con lo mismo que ha generado el desastre mundial o quieren orientarse por un nuevo camino. Para la Universidad Santiago de Cali, al igual que los académicos, estudiantes, empresarios, gestores públicos, poblaciones afro e indígenas, el profesor Manfred Max Neef se ha convertido en uno de los referentes más importantes tanto por su trayectoria como por su particular coherencia con el ser y el ejercer. En este momento, es perentorio que los latinoamericanos recojamos el pensamiento de los nuestros y con ellos construyamos conocimiento para aportar a la solución de las problemáticas locales.